¿Una máquina vieja, ruidosa y torpe que cambió el destino del mundo? No cierres este video, porque estás a punto de descubrir cómo una invención olvidada de 1769 dio origen a la era moderna y lo cambió todo para siempre. En el año 1769, el mundo aún caminaba con pasos lentos, impulsado por caballos, carros de madera y sueños limitados. Las ciudades eran apenas concentraciones de casas modestas. Las fábricas eran escasas y el concepto de velocidad era más una ilusión que una realidad. En ese contexto, donde todo parecía girar en torno a la fuerza física, un hombre rompió las reglas del juego sin saberlo. No eran políticos, no eran generales, eran visionarios con las manos manchadas de aceite y los ojos llenos de fuego. La máquina de Cugnot, aunque imperfecta, representó el primer paso. La máquina de Cugnot no solo fue el inicio de la tecnología moderna, fue un símbolo, una declaración, una prueba de que la imaginación humana puede desafiar las leyes del tiempo. Hoy vivimos en un mundo de inteligencia artificial, de trenes de levitación magnética, de autos autónomos, pero todo eso, todo, tiene sus raíces en aquel carruaje de madera y vapor que rugió por las calles de París en 1769 a veces. La historia no premia a los que gritan más fuerte, sino a los que se atreven a imaginar lo imposible. Y Cugnot lo hizo. En silencio, contra todo. Si ese día no hubiera sucedido, si esa máquina no hubiera sido construida, el siglo XX y hasta nuestro presente, tal vez sería irreconocible. Porque las verdaderas revoluciones no siempre comienzan con explosiones. A veces, empiezan con un zumbido de vapor y un corazón obstinado. Pero lo más sorprendente es cómo esa idea comenzó a viajar. Cruzó fronteras invisibles, inspiró a mecánicos en Inglaterra, a ingenieros en Alemania, a soñadores en Estados Unidos. Uno de ellos fue Richard Trevithick, quien décadas después usaría vapor de alta presión para mover vagones en rieles. Luego vino Stephenson, y con él, el Rocket, el tren que conquistó el mundo. Es como si la chispa que encendió Cugnot hubiera sido entregada de mano en mano por generaciones, sin que ellos lo supieran. La historia no se escribe en línea recta, se construye como una cadena en cada eslabón sostiene al siguiente. Nicolas Joseph Cugnot, un ingeniero militar francés, tenía una idea que sonaba absurda para su tiempo. ¿Y si una máquina pudiera moverse sola, sin caballos, sin viento, sin hombres empujándola? Las fábricas crecían, las ciudades se llenaban, los tiempos se acortaban. Ya no era necesario caminar durante días o depender del clima. Ahora las máquinas llevaban personas y mercancías a lugares impensados. El tiempo empezó a tener otro valor. La puntualidad se volvió un nuevo dios. Los trenes llegaban a las 9:00 y eso significaba que todo debía girar en torno a ese reloj. La máquina de vapor no solo movió objetos, reorganizó la mente humana, nos hizo pensar diferente, vivir más rápido, soñar más lejos. Pero todo eso comenzó en 1769 cuando un hombre llamado Cugnot decidió no aceptar los límites de su época. Ese fue el verdadero comienzo de la era moderna, no con discursos, no con espadas, sino con una idea que parecía absurda. Y es ahí donde nacen los cambios que realmente perduran. ¿Y si la energía pudiera convertirse en movimiento autónomo? La mayoría se habría reído, pero él no. Se encerró en un taller, trabajó con metales toscos y calderas gigantes, y finalmente dio vida a una criatura que parecía sacada de una pesadilla ruidosa, desproporcionada, lenta, pero viva. Así nació la primera máquina de vapor sobre ruedas, una locura adelantada a su siglo. La invención de Cugnot no parecía tener futuro. Su vehículo apenas alcanzaba los 4 kilómetros por hora. Era inestable, difícil de controlar, y necesitaba detenerse cada pocos minutos para generar más vapor. Los curiosos que lo veían en funcionamiento no lo entendían. Algunos se burlaban, a otros lo miraban con miedo. Para los estándares del siglo XVIII, esa máquina parecía un monstruo inútil, una extravagancia sin sentido. Pero lo que nadie podía ver con claridad era que ese fracaso era, en realidad, la semilla de una transformación gigantesca. Porque, por primera vez en la historia, una máquina había demostrado que era posible moverse sin depender de la fuerza animal ni del viento. La rueda, el vapor y el ingenio humano se habían combinado para abrir una nueva dimensión. Fue un momento silencioso, casi invisible, que marcó el nacimiento de un nuevo paradigma. No era solo un vehículo, era una declaración, una prueba física de que los límites eran mentales, no técnicos. Pero como ocurre con muchas ideas adelantadas a su tiempo, el mundo no estaba preparado para comprender a Cugnot. Su proyecto fue archivado, su invento guardado en un almacén militar, y él cayó lentamente en el olvido. No hubo homenajes, ni patentes, ni inversiones. La historia lo dejó de lado. Sin embargo, como una chispa que no se apaga del todo, su invento quedó ahí, esperando a que otras mentes lo retomaran.
Años más tarde, mientras Europa se sacudía con las primeras revoluciones industriales, las ideas de Cugnot reaparecieron. James Watt perfeccionó la máquina de vapor. George Stephenson construyó la primera locomotora funcional. Y finalmente, siglos después, Henry Ford convirtió esa visión en una industria mundial. Lo que comenzó como una máquina torpe y rechazada, terminó inspirando una cadena de invenciones que cambiarían para siempre la forma en que vivimos, trabajamos y soñamos. Así funcionan las revoluciones. Empiezan con susurros que nadie escucha, hasta que se convierten en gritos que transforman el mundo. Mientras los libros de historia hablaban de reyes, batallas y tratados, el verdadero poder estaba naciendo en los talleres oscuros de inventores olvidados. Y así, mientras los poderosos ignoraban esa revolución silenciosa, el mundo empezaba a girar más rápido. Y ahora, al mirar atrás, ¿cómo es posible que algo tan rudimentario como una caldera y unos pistones cambiara el curso de la historia? A mediados del siglo XVIII, Europa estaba envuelta en un mar de transformaciones invisibles. El conocimiento se expandía, los libros se imprimían en masa, la ciencia comenzaba a desafiar los dogmas de siglos y las ciudades se convertían en centros de pensamiento. En este escenario emergente lleno de tensiones, surgió una pregunta que aún nadie había formulado con claridad. ¿Era posible que las máquinas reemplazaran la fuerza de los animales? En este punto de la historia, la fuerza animal era la base de casi toda la movilidad terrestre. El accidente, aunque menor, sirvió de excusa para que las autoridades detuvieran el proyecto. La prensa lo ridiculizó. Algunos lo llamaron una fantasía peligrosa. Otros, una pérdida de dinero público. Pero Cugnot no había fracasado, al contrario, había demostrado lo impensable. No fundó fábricas, no comercializó su invento. Su creación fue única, artesanal, sin una red de apoyo detrás. El vehículo original aún se conserva en el Conservatoire National des Arts et Métiers en París, un monumento silencioso, polvoriento, pero profundamente simbólico. Al observarlo, uno no ve una máquina primitiva, ve el inicio de una nueva mentalidad. La mentalidad de que todo puede ser mejorado, de que el movimiento puede ser independiente, de que el ser humano puede diseñar su destino. Y como suele pasar, la historia premia a quienes logran transformar la invención en revolución económica. Nacen con fallas, con tropiezos, con críticas, pero nacen. Y ese es el primer paso. La historia de Cugnot no es solo una curiosidad técnica, es una lección profunda sobre visión, resistencia y legado. Una historia que merece ser contada, y más aún merece ser recordada. Con la llegada del siglo XIX, las máquinas comenzaron a poblar las ciudades, las fábricas rugían día y noche, los trenes unían naciones, el trabajo manual comenzó a ceder terreno frente a la automatización. El concepto de tiempo cambió. La puntualidad se volvió una virtud industrial. El espacio se encogió, las distancias ya no eran barreras. Y todo eso comenzó con un zumbido de vapor y una idea demasiado grande para su tiempo. Watt tenía socios, Benz tenía visión de mercado, Cugnot tenía un sueño y una caldera inestable. En la historia, los grandes cambios no siempre comienzan con triunfos inmediatos. Aviones, trenes bala, autos eléctricos, drones, naves espaciales. Todo está en movimiento constante. Y aunque parezca imposible, todo eso tiene su raíz en ese carruaje rudimentario de 1769, en una máquina que no solo se movía por vapor, sino por visión, por la fe en un futuro que aún no existía, por la creencia de que el ingenio humano puede cambiar el curso de la historia. A menudo, empiezan con errores y con caídas, con prototipos que no funcionan. Pero Owens, si no fuera por la testarudez de hombres como él, el progreso sería imposible, porque imaginar algo diferente y atreverse a construirlo es más valioso que cualquier éxito garantizado. Había roto una barrera mental y, aunque su invento sería olvidado por décadas, ya había sembrado la semilla de una nueva era. Caballos, bueyes, mulas, ellos movían todo, literalmente. ¿Cuántas ideas revolucionarias están siendo ridiculizadas, ignoradas o archivadas? Tal vez la próxima gran transformación ya ha sido construida en un garage. Tal vez el próximo salto tecnológico no vendrá de una gran empresa, sino de un soñador solitario. Y si la historia nos enseña algo, es que nunca debemos subestimar el poder de una idea, por más torpe o imposible que parezca. En los libros escolares, la revolución industrial comienza en Inglaterra, con las máquinas textiles, los telares automáticos y las minas de carbón. Las locomotoras aparecerían, surcando los campos británicos como dragones de hierro. Los barcos a vapor cruzarían océanos, rompiendo el monopolio del viento. Y eventualmente, 1886, Carl Benz construiría el primer automóvil a gasolina. Pero todos esos avances tienen una raíz común, una máquina olvidada en un rincón de París. Un intento fallido que, sin saberlo, dio origen a toda una civilización. Pero la verdad es que la revolución comenzó con una idea: movernos,
sin depender de la naturaleza. La máquina de Cugnot fue el primer paso en esa dirección. No se trataba solo de transporte, era la representación física del dominio del ser humano sobre la energía, un símbolo de lo que vendría después. Carretas, mercancías, personas, incluso piezas de artillería. El concepto de un vehículo que se moviera por sí solo era considerado ciencia ficción, pero un hombre estaba a punto de cambiar eso. Ese hombre era Nicholas Joseph Cugnot, ingeniero militar, matemático y soñador empedernido. No buscaba fama ni fortuna, lo que quería era resolver un problema real como transportar cañones pesados de manera más eficiente en el campo de batalla. Una estructura metálica, con una caldera frontal que parecía una olla gigante, ruedas gruesas de madera y un sistema primitivo de transmisión. Era ruidosa, inestable, difícil de maniobrar, pero funcionaba. El Faraday Vapor, como fue llamado, podía moverse sin ayuda externa. Por primera vez en la historia humana, una máquina se desplazaba sobre ruedas utilizando una fuente de energía que no era ni humana ni animal. Era el primer vehículo autopropulsado, un monstruo de madera y vapor que desafiaba toda lógica del siglo XVIII en las campañas militares. El transporte de artillería era una tarea lenta, costosa y desgastante. Los caballos morían por el esfuerzo, los soldados perdían tiempo vital. Cugnot, al servicio del ejército francés, propuso una idea radical en una máquina impulsada por vapor que pudiera arrastrar los cañones, sin necesidad de caballos. Una idea adelantada, incomprendida, y a punto de marcar un antes y un después. En 1769, tras varios años de experimentación, nació el primer prototipo funcional. La demostración oficial fue caótica. El vehículo logró desplazarse, pero a los pocos metros perdió el control y chocó contra una pared. Lo curioso es que la historia siempre tiende a simplificar. Años después, James Watt perfeccionaría la máquina de vapor, mejorando su eficiencia y capacidad. Pero ¿por qué no recordamos a Cugnot con el mismo fervor que a Watt o Benz? Cugnot no fue una industria. A pesar de su olvido, hoy podemos ver el legado de su obra. La revolución que desencadenó esta mentalidad se extendió como pólvora por el continente. Cugnot también representa algo que muchas veces olvidamos en el valor del fracaso. Su vehículo no fue comercialmente exitoso, pero su fracaso abrió caminos. Hoy, en pleno siglo XXI, vivimos en un mundo definido por la movilidad. Entonces, al reflexionar sobre esta historia olvidada, surge una pregunta inevitable. ¿Cuántos otros Cugnots hay hoy entre nosotros? Porque las máquinas que cambian el mundo no nacen perfectas.